el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos juntos la palabra de Dios. Que el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio a lo lejos a Jesús, se echó a correr. Vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos, que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: Déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se los permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía. Pero él no se lo permitió y le dijo: Vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tanto estamos abiertos nosotros a la novedad? Ante cosas nuevas muchas veces nos sorprendemos, nos llenamos de temor, a veces de alegría, dependiendo de la situación que veamos. Pero cuando vemos que la novedad se manifiesta en un hermano que antes, digámoslo así, no formaba parte de nuestro entorno por la situación que haya estado viviendo, ¿cuál es nuestra actitud? Muchas veces nuestra actitud es similar a la de los gerasenos. Es similar a esa actitud llena de temor, que antes que alegrarse porque un hermano de la comunidad está sano y salvo, se llenan de temor por haber perdido ganancias en una piara de cerdos que se precipitó al acantilado y que ya no les iba a dejar ningún provecho en sus vidas. A veces nos preocupamos más por el bienestar económico de nuestras generaciones, de nuestras familias, antes que preocuparnos por el bienestar humano y espiritual de nuestros hermanos. Ya no solamente de los que tenemos cercas. Actualmente vivimos una situación difícil, una pandemia, que nos lleva a replantearnos incluso
esta parábola que hemos escuchado. Porque muchos hermanos que han experimentado el contagio con este virus, al reincorporarse a la comunidad, son marginados. E incluso se habla de ellos y se les da títulos, este covidoso, este que covidiento y demás. Y no queremos estar en cercanía con él a pesar de que se encuentra sano y salvo. En lugar de alegrarnos por su salvación, nos preocupamos por otras cosas. Es cierto, no debemos dejar de extremar precauciones, pero tampoco debemos de marginar a nuestros hermanos que han sufrido el embate de una enfermedad que a lo mejor nosotros no hemos experimentado. Pidámosle al Señor que nos conceda la gracia de saber ser verdaderamente hermanos, de ser verdaderamente misericordiosos con los demás, que llenos de amor, del amor de Dios, seamos capaces de compartirlo con quienes más lo necesitan, para que así podamos ser verdaderamente una familia y podamos anunciar con gozo, con nuestra propia vida, el mensaje de salvación que hemos recibido. Que así sea. Sea alabado Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén.